Han sido 2 días muy intensos en los que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado distintas zonas y cooperativas de Castilla y León. 2 intensas jornadas que comenzaron el jueves en la provincia de Valladolid y a las que siguieron las provincias de Zamora y de León. Hoy hemos desplazado nuestras cámaras hasta la sede de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, en la localidad leonesa de Zotes del Páramo. El motivo, desde aquí y durante los próximos minutos, el protagonista de Surcos será el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 2 jornadas, ministro, en las que ha estado en contacto con sectores estratégicos para esta comunidad. Empezamos con remolacha, continuamos con ovino y después ya siguió todo el tema de modernización, tanto en la provincia de León como en la provincia de Zamora. ¿Cómo ha sido su visita a esta comunidad? Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación a estar en su programa. La verdad es que muy interesante siempre. A mí lo que más me gusta de mi trabajo como ministro no es el trabajo de despacho en Madrid, es el trabajo de poder estar conociendo de primera mano las cosas y sobre todo pues el dialogar sobre los temas que interesan al sector y que interesan al futuro del sector. Castilla y León tiene un sector agroalimentario muy potente y además muy activo y que es clave en esta comunidad y también es clave en su aportación para España. Y por ejemplo, pues en ACOR estuvimos hablando lógicamente del sector de la remolacha y de su futuro, del 60 aniversario de esa gran cooperativa, que es una gran cooperativa no solo de esta comunidad, sino en conjunto de España, con el consorcio del ovino también, que es una iniciativa muy bonita, muy interesante, porque es una agrupación que permite en el sector del ovino pues llevar adelante unas iniciativas que me parecen muy interesantes y por supuesto en el tema del regadío, que es la joya de la corona. El regadío sostenible es el presente pero también el futuro en esta comunidad particularmente, pero también en el conjunto de España, ¿no? Antes de continuar la entrevista, queremos agradecerle que haya querido atender a Castilla y León Televisión y al programa Surcos y además hacerlo como nos prometió en la entrevista que tuvimos ocasión de hacerle en el Ministerio hace unos meses. En ese momento el ministro nos dijo que nuestra próxima entrevista se realizaría en Castilla y León y así ha sido. Vamos a entrar a hablar de todo el tema de modernización. Ayer jueves estuvo visitando las obras de modernización del sector 7 del Páramo Bajo. Serán 24.000 las hectáreas que pasan a ser modernizadas, que benefician a 18 municipios de León y de Zamora. Hace unas horas también, hoy viernes por la mañana, he estado visitando las obras del canal Toro-Zamora. Lo que deja claro es que la modernización es vital ahora mismo para la agricultura y que hay que apoyar todo este tipo de iniciativas. Efectivamente, porque yo creo que modernización significa sostenibilidad. Sostenibilidad desde el punto de vista de la producción agroalimentaria, significa desde el punto de vista de la productividad 6 veces más que la misma superficie en secano, significa 4 veces más desde el punto de vista de renta, 3 veces más desde el punto de vista de empleo y es una necesidad absoluta. Y además también de la sostenibilidad no solo económica, sino ambiental. Estamos en un contexto de recursos hídricos más limitados, este contexto de lucha contra el cambio climático y de preservación del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje nos hace ser más selectivos en el uso lógicamente del medio natural y yo creo que este regadío modernizado nos permite no solo disminuir el consumo de agua, sino de aplicar mejor y, por ejemplo, en materia de productos fertilizantes y de productos fitosanitarios, hacer una aplicación, agricultura de precisión, mucho más exacta. Con lo cual, en definitiva, yo creo que es una apuesta de ganador siempre, pero al mismo tiempo una apuesta que requiere inversiones públicas e inversiones privadas muy importantes, ¿no? Y es uno de los grandes retos de este momento. Estamos haciendo esa entrevista desde la sede del Páramo Bajo. Esta zona se va a regar con agua procedente de Riaño. Tenemos que recordar que es un pantano que tiene capacidad para regar 80.000 hectáreas. La modernización avanza, la superficie que tiene que regarse cada vez es mayor. ¿Estamos siendo previsores? ¿Va a haber agua para todos? Bueno, yo creo que este es un tema que hay que abordar de una forma clara. Podremos regar aquello que tengamos disposición para regar. Y precisamente la modernización es importante porque nos va a permitir ahorrar agua. Y por tanto, la medida en que somos capaces de ahorrar agua significa que con el mismo caudal
pues lógicamente podremos llegar a una mayor superficie y al contrario que podemos utilizar pues un menor consumo de agua por cada hectárea, lógicamente a lo que se aplica. Y por tanto, esa es una ecuación que no diría que es una opción, como diría yo, de ningún tipo de política, sino es una realidad mismo que hay que podremos hacer lo que podemos hacer y evidentemente vamos a hacerlo, ¿no? No es competencia de su ministerio, pero ¿entiende la alegación que desde Castilla y León se ha hecho a ese plan hidrológico que está a punto de presentarse, de que se tenga en cuenta la necesidad de almacenar más agua? Bueno, yo creo que esta es una alegación y una visión que no solo se produce en esta comunidad autónoma, también se produce en otras comunidades autónomas. Yo soy muy respetuoso, como usted sabe, de los temas que no son competencia de mi ministerio, igual que me gusta que no se hable de los temas de mi ministerio por otra parte de otros responsables, pero lo digo claramente, este es un tema que hay que abordar y ver en cada caso y en cada solución. No soy capaz de darle una respuesta simplemente porque no conozco con suficiente detalle las posibilidades que desde el punto de vista de las inversiones, pero también de todo el relativo a los cauces y evidentemente a las posibilidades puedan existir al respecto, ¿no? ¿La modernización sin el uso de las nuevas tecnologías tiene sentido? ¿Sin la agricultura de precisión, sin la teledetección, tiene algún sentido hacer esa inversión? Tiene todo el sentido del mundo, porque yo creo que el ahorro precisamente está vinculado, como decía antes, a las nuevas técnicas de aplicación de todos los productos fitosanitarios y de todos los fertilizantes. En el marco de esa aproximación europea que significa la granja a la mesa, significa pues una menor utilización lógicamente de productos fitosanitarios, de fertilizantes y en ese sentido evidentemente tiene no solo sentido, sino que tiene una lógica yo creo profunda, ¿no? Hay que ayudar a los agricultores también a que empiecen a trabajar en esa línea, los que todavía no lo están haciendo. Bueno, y es que yo creo que una de las grandes, yo diría, contradicciones, paradojas del momento actual, es que mucha gente cree que en la agricultura, en el campo, las cosas se hacen como hace 20 o 30 años, y no es verdad. En muchas partes del campo español, y yo creo que aquí en Castilla y León, y aquí mismo en esta comunidad de regantes donde nos encontramos, pues uno comprueba que efectivamente se utilizan las mejores técnicas disponibles desde todos los aspectos que hay y por tanto es una necesidad absoluta. Yo creo que hay que sacar alguna lección de ello. Primero de cara a los retos de futuro, pero también a la necesario acompañamiento, a la información y el asesoramiento que es necesario por parte de la Administración Pública, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, pero también de las organizaciones agrarias o de las cooperativas en relación con todas estas nuevas técnicas. Yo creo que este es el futuro de la agricultura, pero dentro de probablemente 5 o 10 años será lo normal, ¿no? Que será un estándar, ¿no? Tenemos a disposición, bueno, de los agricultores los fondos europeos de recuperación. Dentro de ellos sí que hay una partida, ¿no? que está enfocada a esta agricultura inteligente y va un poco en la línea de lo que estamos comentando. Es importante para el Ministerio y se va a apoyar con fondos económicos. Absolutamente. Aquí hay dos vertientes. Tenemos por una parte lo que se puede hacer en materia con los fondos de 23-27 de la Política Agrícola Común, donde se puede hacer mucho en relación con el FEADER, que también hay actuaciones que lógicamente se pueden financiar con este cargo y después, como usted dice, con el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Únicamente por mencionar un aspecto y hay más. Por ejemplo, en el componente 3 tenemos 630 millones dedicados a regadío, más cofinanciación, y tenemos también 307 millones dedicados a agricultura de precisión, donde estas cuestiones de las que estamos hablando, lógicamente se pueden financiar o cofinanciar, porque lo que se trata, en definitiva, es de maximizar la inversión pública también con la aportación privada. No tenemos muchos minutos, vamos a ir saltando de un tema a otro y ahora vamos a hablar de un tema del que se está hablando durante los últimos días más de la cuenta. El sector agrario se ha convertido en protagonista casi sin querer. Todas las noticias que sobre las mal llamadas macrogranjas han saltado a los medios de comunicación están haciendo que entre la opinión pública se estén vertiendo muchas opiniones sobre este tema. Mientras esto está ocurriendo, la realidad es que desde el Ministerio se está trabajando en un Real Decreto con el que se quiere regular la capacidad productiva del sector bovino. Recordamos que ya en el sector porcino ya lo tenemos. Esta es la realidad del sector. Se está trabajando para controlar el tamaño de las granjas y es lo que la sociedad tiene que saber.
Sí, bueno, yo diría que el debate que se ha producido estos días, en términos generales, en la opinión pública y en los medios de comunicación, sinceramente, lo he dicho más ya en alguna ocasión, lo que más me preocupa es el desconocimiento en general del funcionamiento del sector primario en España y de cómo se producen muchas veces los alimentos, lo voy a decir así de claro, pero sobre todo del funcionamiento del sector. Este es un sector que, evidentemente, pues por ejemplo, en el tamaño que hablábamos de las granjas, tiene un tamaño medio que es muy inferior al de otros países de la Unión Europea. Hablando de varios sectores, pero sectores ganaderos, pues claramente Francia, Holanda o Dinamarca tienen granjas claramente de dimensión superior a la nuestra. Pero es que efectivamente, como usted muy bien decía, y se lo agradezco, hemos venido trabajando ya sobre esta materia, porque aquí hay dos cosas diferentes. Una, ¿cuál es el modelo de agricultura al que queremos dirigir y queremos sea la base del futuro de la agricultura española? Si queremos una agricultura que produzca alimentos, pero también que estructure la realidad territorial de nuestro país, de España, y además que sirva de sustento, pues lógicamente a las familias y a todos los que se dedican a la actividad productiva, necesitamos una agricultura que sea familiar y profesional. Y esa agricultura familiar y profesional significa que el tamaño de las explotaciones debe ser suficiente para producir un margen empresarial suficiente y un beneficio empresarial. Sin beneficio no hay actividad, sin rentabilidad no hay sostenibilidad posible, y por eso somos partidarios y hemos introducido lo referente al decreto en relación con la ordenación del sector porcino, febrero del año 2020, lo referente al sector avícola, en julio del año 2021, y ahora tenemos en exposición pública lo relativo al sector del vacuno. Esa es la parte de ordenación que yo diría productiva. Y después hay una segunda parte vinculada a esta, que es la parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad significa que tanto la Organización del Estado, el Gobierno de España, establece una regulación general, pero después las comunidades autónomas pueden modalizar en el sentido de ampliar o restringir ese marco general. Por ejemplo, algunas comunidades autónomas han tomado decisiones muy precisas en esa materia y es perfectamente respetable. Y finalmente los ayuntamientos en materia de ordenación territorial. Por tanto, lo que se trata en definitiva es de producir de forma rentable y de producir en condiciones donde se preserve, pues yo diría que el bienestar de las personas y el medio natural. No se trata de producir contra nadie, al contrario, es producir para todos. Producir para ser rentable es una de las modificaciones que se ha introducido dentro de la ley de la cadena alimentaria, que nadie venda por debajo de los costes de producción. Desde el sector estamos viendo cómo están anunciando manifestaciones precisamente, entre otras cosas, para pedir esto. Ministro, ¿cómo vamos a asegurarnos de que realmente se está cumpliendo lo que en la ley dice? Bueno, la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 15 de diciembre. Por tanto, entró en vigor de forma al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y está en vigor. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos produciendo lo que llamo yo una gran revolución cultural de las transacciones mercantiles dentro del marco agroalimentario. Hay muchos contratos que se suscriben ya por escrito en muchos sectores, pero ahora en la ley se establece, por ejemplo, que salvo en el caso del pago al contado, todos los contratos por encima de 1.000 euros deberán efectivamente suscribirse y hacerse por escrito. Y el precio de venta deberá ser superior al coste de producción. Esta misma semana he reunido al Consejo Asesor de la ICA, de la Agencia de Información y Control Alimentario, para establecer el programa de la puesta en práctica de la ley. He ratificado lo que he dicho muchas veces. Este gobierno está comprometido con el sector en la puesta en práctica del contenido completo de la ley. Pero además de eso, el registro electrónico de contratos, hemos sometido ya el borrador a consulta pública, el borrador de decreto. Según la ley tenemos que ponerlo, y así lo haremos, en funcionamiento antes del día 1 de enero del año 2023. También en lo referente al funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria, lograr una metodología más exacta para el cálculo de los costes medios dentro de los sectores y subsectores, y también el cambio de competencias
de la Agencia de Información y Control Alimentario para tener en cuenta las nuevas responsabilidades. Y finalmente un elemento muy importante, el Comité de Coordinación de Cooperación con las Comunidades Autónomas, porque esta es una ley que por supuesto le da a la Administración del Estado y a la ICA una capacidad de verificación, de inspección y también de sanción, pero esa labor tiene que ser complementaria y en red con la de las autoridades de cada comunidad autónoma competentes sobre la materia, esto en España, y después en coordinación con el resto de autoridades y de la Comisión Europea en el resto de los países miembros de la Unión Europea. Esto es un cambio muy profundo. Lo discutía la semana pasada con el comisario Wojciechowski, comisario de Agricultura, que estuvo de visita en España, y me decía, para gran satisfacción, y lo dijo públicamente, que los cambios introducidos por España, las mejoras sobre la directiva europea, serán probablemente la referencia de los futuros cambios que haya que hacer en relación con la directiva. Por tanto, mucha tarea, esto no se hace de la noche a la mañana, pero evidentemente la voluntad de cumplirlo y sobre todo la voluntad clara de que el sector primario y agricultores y ganaderos que son dentro de la cadena alimentaria, el eslabón más débil, estén protegidos y estén apoyados de cara a negociar precios que sean dignos por su trabajo. Vamos a irnos despidiendo, pero antes sí me gustaría que nos dijera cómo están haciendo desde el Ministerio para frenar o qué herramientas van a poner para frenar los brotes de peste porcina africana que cada vez tenemos más cerca de España y sobre todo estos brotes de gripe aviar que ya en Castilla y León ya tenemos. Bueno, son dos temas diferentes. Hablemoslo claro para no preocupar a todos los espectadores que nos están viendo al respecto. La peste porcina africana es un problema muy serio, con el cual ya conocemos en España, lo tuvimos en los años 80 hasta principios de los 90, fue una guerra de guerrillas, luchamos metro a metro para conseguir erradicarlo, lo conseguimos y precisamente por eso, por esa gran experiencia que tenemos en la materia, tenemos más conocimiento que muchos otros países europeos y sobre todo la voluntad de evitar que llegue a territorio nacional, que llegue a territorio de España. Ha habido un foco reciente en el norte de Italia, ha habido también focos en Alemania, afortunadamente no los ha habido en nuestros países vecinos, ni en Francia ni en Portugal, pero hay que ser tremendamente cautos, sobre todo porque el tráfico de mercancías en el seno del mercado único, lógicamente nos implica el que tengamos que ser muy rigurosos en esta materia y hoy por hoy no existe afortunadamente ningún foco detectado, como le decía, no solo en nuestros países vecinos, sino en nuestro país, y yo creo que el sector está perfectamente concienciado y desde el punto de vista de la bioseguridad y todos los mecanismos de control, por nuestro propio interés, por la importancia económica del sector, pues estamos yo diría que en un nivel de control que es el que responde a esta situación y a este momento. Tema distinto es de la gripe aviar. La gripe aviar es un fenómeno que está hoy extendido pues, a la mayor parte de los países de la Unión Europea, que está muy vinculado a su transmisión pues, por las aves silvestres y sobre todo por los procesos migratorios. Hasta hace muy poco no habíamos tenido ningún caso en España y los había habido en Portugal, los había habido en Francia, numerosos, sobre todo en la zona noroeste del país, pero no en España. Tuvimos hace algunas semanas un caso detectado en Lleida, hemos tenido ahora 2 casos detectados en Ávila y en Palencia y un caso de aves no silvestres, sino de granja, en el caso de Segovia. Las competentes son las comunidades autónomas y la Junta de Castilla y León nos informó inmediatamente de la confirmación del resultado positivo, lo comunicamos a la Comisión Europea y estamos poniendo todos los medios no solo para controlar este foco que se ha producido, sino para evitar que evidentemente se extienda a otros lugares. Hay que ser muy cautos, hay que estar muy atentos al tema, seguirlo, pero no creo que haya ningún motivo de alarma porque efectivamente yo creo que es una situación que por desgracia se ha producido en más países. La presidencia francesa de la Unión Europea quiere que hablemos de este tema y también de la posibilidad de futuro de los trabajos que hay en pro del logro de una vacuna frente a esta gripe aviar. Vamos a ver en qué momento nos encontramos, qué trabajo hacemos al respecto, pero evidentemente mi mensaje es un mensaje de tranquilidad.
Bueno, pues ministro, con ese mensaje de tranquilidad nos quedamos. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber querido estar presente en Surcos. Ha sido un placer y esperamos poder verle muy pronto delante de nuestras cámaras. Muchas gracias por su invitación y de nuevo mi agradecimiento a Surcos por la buena información que del sector primario, de nuestra agricultura y ganadería, de nuestro medio rural, lleva a cabo. Muchísimas gracias, ministro. Y a todos ustedes les dejamos con una sección de actualidad que arranca precisamente con el último tema que hemos abordado con el ministro Luis Planas. Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Syngenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Y es de Syngenta. En una granja para el engorde de pavos en Segovia se ha detectado el primer foco de gripe aviar en España en especies domésticas. Los sistemas de vigilancia han funcionado y el mensaje de las autoridades agropecuarias es de tranquilidad. En el foco, sacrificio de los animales, destrucción, desinfección, etc. Y 2, en el entorno de los 10 kilómetros, vigilancia epidemiológica activa para comprobar que no hay ningún otro caso de influenza aviar en estas explotaciones. Afortunadamente, a nivel del comercio europeo, solo afectan a esa zona de restricción, a la zona que está incluida en el radio de los 10 kilómetros, teniendo como centro la explotación ganadera afectada. Y en esas zonas sí quedan inmovilizados todos los animales, es una inmovilización cautelar y prohibidas las entradas y salidas de aves. La explotación afectada es una granja de pavos en Fuenterrebollo, una localidad a 56 kilómetros de Segovia. En estos momentos, 26 de los 27 países de la Unión Europea están en alerta por este virus. España desde el 14 de noviembre, cuando se detectaron casos en los países vecinos, Francia y Portugal. Desde entonces, las explotaciones avícolas en zonas cercanas a humedales u otros espacios de riesgo tienen que tomar medidas. Los abonos nitrogenados convencionales que utilizamos para la cobertura del cereal están a precios altísimos. Hoy más que nunca son necesarias alternativas nutricionales biotecnológicas que nos permitan mejorar su eficiencia y aprovechamiento. Fertinagro Biotech lanza al mercado Azón, una novedosa tecnología capaz de estimular los microorganismos presentes en la planta para que trabajen y de forma natural consigan fijar el nitrógeno atmosférico contenido en el aire. Gracias a la tecnología Azón, conseguimos que los cultivos aprovechen el nitrógeno que se encuentra en nuestro entorno, pudiendo reducir la dosis de fertilizante a aportar sin disminuir con ello el rendimiento de los cultivos. Esta cobertera consigue la máxima rentabilidad de tus fertilizantes nitrogenados con los productos Azón de Fertinagro Biotech. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. La estabilidad o la tendencia hacia abajo centran lo que ocurre en los precios de los cereales esta semana en las lonjas de Salamanca, León y Zamora. Situación que se repite en lo que ocurre en el precio de la avena y del centeno. En el mercado lácteo se repite la estabilidad de las últimas semanas y, como pueden ver, no hay cambios. En el mercado ganadero vemos cómo aumenta la unidad de lechón selecto, desciende el kilo de lechazo hasta 11 kilos y se mantiene el kilo del porcino blanco normal. En la entrevista que hace unos minutos han podido ver con el ministro, hemos hablado sobre la modernización de regadíos y su importancia. Pues bien, a continuación, junto a José Carlos, un agricultor leonés, vamos a ver la realidad de esta modernización y cómo, gracias a ella, el manejo que los agricultores hacen en sus explotaciones cambia por completo. Me llamo José Carlos Bartolomé de Santos, vivo en la provincia de León, en Santa Cristina de Valmadrigal, y me dedico a la agricultura de forma profesional. Un hermano de mi madre era agricultor, cuando se jubiló yo cogí su explotación y poco a poco he ido ampliándola como he podido. Hemos pasado de ser una zona de secano a una transformación en regadío, en la cual estamos todavía. Regamos de forma precaria, pero las obras de los regadíos de pañuelos están ya bastante avanzadas en ciertas zonas y en mi pueblo el próximo año ya regaremos con Divertis. Es una transformación a conciencia en maquinaria y en producción y sobre todo en cultivos, porque en secano tienes menos opciones cereales o forrajes, sin embargo el regadío tienes opciones de remolacha, cultivos de maíz y cereales de regadío, que el rendimiento siempre es mucho más alto. En la parte de secano que tenemos la incertidumbre de la climatología y los costes son muy altos.
Y en la parte de regadío la climatología es menos importante, pero los costes también son muy altos para afrontar la nueva campaña de maíz, de siembra de maíz. En los últimos años la tecnología de la maquinaria es muy buena, el coste de la maquinaria es muy alto, pero a la larga se amortiza. Sin maquinaria, por mucho que te esfuerces y trabajes, no avanzas. Al tener muchas superficies de terreno, hay días de siembra claves en regadío o temporadas de siembra claves que es muy importante hacerlo bien y preciso y en poco tiempo. Maquinaria cada vez más potente, con un alto valor económico, pero con una utilidad también inmensa. A continuación vamos a dar paso a la sección Yo también soy Surcos. Llega el turno de ver algunas de las imágenes que hemos recibido en nuestro correo electrónico durante los últimos días. Junto a Eva comenzamos la sección Yo también soy Surcos esta semana. Ella, desde Palazuelo de Sayago en Zamora, nos muestra cómo Nico cuida del rebaño de ovejas. Los protagonistas de la imagen de Jennifer estaban esperando su ración de comida. La foto nos llega desde Medina de Pomar, en Burgos. La mañana era muy fría, pero el ritmo de trabajo no podía parar y los animales esperaban a que les sirviesen la comida. La imagen es de Manuel y nos la envía desde la localidad salmantina de Palacios del Arzobispo. Y seguimos hablando de comida, en este caso eran Arturo y Filomena los que veían acercarse su ración diaria. Una simpática imagen que Raúl nos ha enviado desde Benavides, en León. Si echan un poco de imaginación verán que no es difícil imaginarse cómo serán Raúl y Álvaro cuando sean mayores. De momento, porte de ganaderos tienen. En este caso vemos cómo echan paja en el cebadero para que los terneros estén cómodos. La foto nos llega desde Villargordo, en Salamanca, y nos la envía Raúl. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy Surcos junto a Valeria y sus zanahorias. Una imagen que nos ha enviado Sandra desde San Esteban de Gormaz, en Soria. Con esa última imagen nos despedimos hasta la próxima semana. Esta vez tenemos que hacerles un anuncio. Debido a un ajuste en la programación, durante las próximas semanas la cita con Surcos será únicamente el domingo a las 9:30 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ténganlo en cuenta. Y ahora ya sí, nosotros nos vamos. Que pasen una muy buena semana. Nos vemos el domingo. Hasta entonces ya saben, cuídense. Adiós.